Imagínense en esto, más de 50 estructuras completamente nuevas apareciendo por todo tu mundo de Minecraft, desde el Overworld hasta el Nether e incluso el End. Hoy vamos a explorar el addon Structure Generation creado por Pixelution, una joya que puedes encontrar ahora mismo en la Marketplace por solo 990 Minecoins. Este addon pesa apenas 15 megas, pero les prometo que está cargado de sorpresas que van a transformar su forma de jugar. Castillos majestuosos, ruinas antiguas, mobs misteriosos y un montón de tesoros para descubrir. Si son de los que aman explorar o simplemente quieren darle un giro épico a su supervivencia, este addon es para ustedes. Antes que nada, un agradecimiento enorme a Pixelution por darme acceso anticipado a este addon. Este video lo tenía que haber subido el día 18 de febrero, que fue el día que salió, pero la cuestión es que tenía una fiebre que me tuvo tirado en la cama durante toda la semana y no pude ni editar ni grabar nada. Fue un desastre, pero hoy estamos aquí, recuperados, y les traigo la mejor revisión de todo YouTube, porque este addon merece que lo veamos a fondo. Viene con un libro guía para no perdernos ni un detalle, y quieres saber cómo funciona, qué secretos se esconde. Prepárense, porque este video vamos a recorrer cada rincón, enfrentaremos nuevos mobs y veremos si estas estructuras realmente valen la pena. Así que no se muevan, que esto apenas comienza. Así que bien, ¿cómo funciona el addon? Una vez instalado este addon en un mundo nuevo o ya existente, van a recibir un libro guía de estructuras. Ojo aquí, si lo usan en un mundo viejo, las estructuras solo aparecerán en chunks nuevos, así que no van a arruinar esas bases preciosas que ya construyeron. Tranquilos, porque todo estará seguro. Además, trae lo que serían las estructuras, hay nuevos mobs, ítems únicos y hasta efectos especiales. Vamos a empezar por lo que serían los ítems y mobs destacados, así que voy a nombrar todos y cada uno de ellos con sus nombres. Obviamente yo los voy a mencionar en español y al lado va a estar lo que sería el nombre en inglés para que lo puedan encontrar más fácil ustedes en el inventario. Así que empezamos con lo que serían las armaduras y el set demoníaco. Este set, a tener todo equipado, da lo que sería fuerza. Ahora pasamos con lo que sería el set de dragón de juego. Este set completo da resistencia al juego. Ahora pasamos con lo que sería el set RGB. Este set completo da lo que sería salto extra. Ahora pasamos con lo que sería el set CCFI, no sé cómo se pronuncia la verdad, da lo que sería un toque futurista. Pasamos con lo que es lo mejor para mí de este complemento, y es el jetpack de madera, y este obviamente funciona para volar. Es muy fácil de utilizarlo, ya que si das como al espacio o das al botón de saltar, pues empiezas a volar. Cuando sueltas el botón de saltar, pues empiezas a decaer de manera lenta, y la verdad que lo recomiendo bastante para sus construcciones y explorar, que es de lo mejor para mí. Ahora pasamos con lo que serían las armas, y está lo que sería el blaster alienígena, que este da pues como un disparo que está bastante épico. Ahora pasamos con lo que sería la varita de Nicromate, que esta varita invoca cosas. Ahora pasamos con lo que sería la katana. Obviamente esto es una espada japonesa. Estrellas ninja para lanzar, esto está increíble. Y ahora pasamos con lo que sería una de las cosas que más me gustaron, que es los boomerang. Estos boomerangs tienen lo que sería la de madera, la de piedra, la de hierro, la de oro, la de diamante y la de negrita. Estos boomerangs, como su nombre lo dice, tú la lanzas y volverán hacia ti después de unos segundos. Ahora pasamos con lo que serían las dagas. Al igual que los boomerangs, tienen todos los tipos, que la de madera, la de piedra, la de hierro, la de oro, la de diamante y la de negrita. También tenemos lo que serían las lanzas, que aquí hay tres tipos: la lanza de cazador, la lanza de hierro y la lanza naranja. Ahora pasamos con lo que serían las espadas: la espada rosa, la espada de fuego, la espada de rayo, la espada de plasma, la espada venenosa, la espada de RGB, la espada pirata, la espada de demonio y la espada de calavera de dragón. Ahora pasamos con otras cosas que trae este complemento, así variadas, que es con lo que será el martillo de CCFI, no sé cómo se pronuncia la verdad, la hacha de batalla vikinga, la hacha de batalla vikinga congelada, la guadaña del desierto, la bola del fuego, el palo de bambú, dardo venenoso, dardo, espada de amatista, espada rota y espada de zanahoria. Ahora pasamos con lo que sería la comida y objetos: pescado verde, pescado azul, pescado rosa, pescado verde cocido, pescado azul cocido, pescado rosa cocida, bayas congeladas, huesos de carne, carne cocida y gemas, como lo que sería la azul, que es la blue gem, la verde, la green gem, la naranja, la orange gem, la purple, que
que es la Purple Gem, la roja, que es la Red Gem. También pasamos con lo que sería la bolsa de curación, lo que sería la perla, que esto es un objeto especial, el kit médico del Sisyphie, que este cura con estilo, la bruja pirata, que es el Pirate Compass. Y también encontramos con lo que serían los mobs, que estos mobs son genialísimos, que es el aliens de las naves que aparecen normalmente en las zonas desérticas, los cocodrilos que aparecen en ciertas estructuras, tiburones que aparecen en estructuras acuáticas. También encontramos con lo que serían las águilas que sueltan pollo, escorpiones gigantes, sirenas, fantasmas de cementerios, momias en pirámides y ojos flotantes en el Nether, todos con animaciones y sonidos únicos que dan vida al juego. Y como ven, esto es simplemente algo extra del complemento. Aún no hemos llegado ni siquiera a las estructuras. Esto simplemente es algo base que trae, que está bastante bien. Y ahora sí que sí, vamos a pasar con lo que serían las estructuras y todas y cada una de ellas, porque este complemento, aunque su título mencione 50, en realidad trae 58 nuevas estructuras que están increíbles. En este video voy a mostrarlas organizadas por bioma, pero quiero que sepan que cada estructura se genera naturalmente, aunque en este video no las voy a mostrar de manera natural, ya que si no se me hace muy largo la hora de grabación, pero que sepan que todo se va a generar naturalmente y que pueden generar cofres, trampas o mobs. Así que empezaré a mostrar todas las estructuras. Recuerden que son alrededor de 58 estructuras nuevas que implementan este grandiosísimo add-on. Seguiré un orden, y es que empezaremos con lo que serían las estructuras de las llanuras, luego pasaremos a lo que sería a los bosques, jungla, desierto, mesa, entre otras. Así que voy a mostrar todas y cada una de ellas como por su orden, como de biomas y tal. Así que empezamos. La primera estructura que se van a encontrar es esta, Building. Esta estructura se encuentra en lo que serían los biomas llanos o las planicies. Esto es como una especie de castillo, iglesia más o menos, se me hace entender pues al estilo de construcción. Dentro de ellas se puede generar lo que sería aldeanos. Esto pues ya lo verán ustedes cuando se generen de manera natural. De esta manera en la que lo estoy haciendo pues no se generan, pero en realidad debería generarse pues aldeanos en esta ubicación, lo cual pues es una zona, por así decirlo, pacífica, y como están viendo pues se ve muy bonita. La otra estructura es Castillo Grande. Este castillo es, como están viendo, como su nombre lo indica, como un mini pueblo con sus cultivos, donde se puede generar lo que sería gatos por esta zona, caballos y todo eso. O sea, ustedes pueden verlo aquí con el nombre como tal, en el que hice el bloque comando, ovejas y demás. O sea, está súper bien, es como una granja en este lado. Por esta parte de adentro pues se puede generar lo que sería aldeanos, o sea, también quiere decir que es una zona pues como pacífica, por así decirlo. Ahora pasamos con lo que sería el cementerio pequeño. Este cementerio y esta zona sí es algo como, por así decirlo, pues peligrosa. Aquí te pueden atacar y tal, donde también puedes generar lo que sería fantasmas. Y si vamos por esta parte pueden encontrar como una especie de dungeon que está súper bien, con sus trampas, todo. Aquí adentro hay más como cosas de la estructura, cofres con sus cosas. Por aquí pueden salir de nuevo de lo que sería como esta especie de cementerio. Y pues eso, esto sería lo que sería el cementerio pequeño. Ahora nos encontramos con esta otra estructura que se llama la construcción cubierta de vegetación. Se genera más que todo lo que sería cocodrilos en esta zona, y aquí pueden encontrar lo que sería un cofre con ítems. Por esta parte, si bajamos, pues pueden encontrar una zona llena de ahogados, como una especie de mini dungeon, y está bastante bien, ya que pueden tener un generador automático de los ahogados, en el cual pueden hacer aquí una especie de granja. No sé, ya ustedes se la ingenian. Recordemos que todo esto se genera en las planicies, no se generan en otros biomas, sí o sí en la planicie, y pues eso también hay que tenerlo en cuenta para nuestras exploraciones. Ahora pasamos con lo que sería la generación ruinas antiguas. Estas ruinas también generan lo que sería como fantasmitas y tal. Como están viendo, la estructura es algo relativamente pequeña, no hay mayor cosa que mostrar. Es como una especie de castillo abandonado, pero de que está bonito, está bonito. Si este era antiguas ruinas, esta es construcción en ruinas. Así que como están viendo, pues tiene un nombre parecido y es algo también parecido a la estructura, pero pues como ven es completamente diferente. La construcción, todo muy bonito. En esta generan lo que sería esqueletos, lo cual es una zona, como por así decirlo, peligrosa, y en el cual también puedes conseguir un bloque de oro con lo que sería ítems que estén en este cofre. Ahora pasamos con lo que serían las ruinas pequeñas. Esta ruina pequeña literal es
lo que están viendo. Está muy bonita, eso sí, pero en esta genera lo que sería fantasmitas y alguno que otro ítem que pues puede generar en lo que sería en este cofre. Ahora encontramos, creo que sería la Fortín de Piedra. Esta Fortín de Piedra es como una especie de castillo que sin duda es de mis estructuras favoritas, ya que pues me gustó mucho, es como agradable, pequeñita pero agradable, o sea, como para vivir aquí está súper bien. Acá por este lado lo que sería como una torre que está muy bonita, aquí otra torre también, que con sus cosas por dentro, no sé, o sea, está muy bonita toda esa estructura, la verdad es que me gusta mucho cómo se ve. Ahora pasamos, creo que sería el cementerio espeluznante. En esta estructura se generan fantasmas, arañas y demás. Igual pues puedes tener lo que sería un cofre con loot y pues puede tener algunas zonas secretas, como están viendo. Si ustedes rompen por esta parte, pues pueden bajar aquí donde pueden encontrar demás mobs como zombies y más. Y pues eso, esto es lo que sería la estructura del cementerio espeluznante. Ahora nos encontramos con lo que sería la construcción pequeña. Esta estructura pues genera zombies. Por esta parte pueden encontrar lo que sería una mesa de encantamientos completamente gratis, por así decirlo, lo cual pues le da como ese toque de facilidad a la hora de conseguirla. Pasamos a lo que será la siguiente estructura, que es la última de lo que serían las planicies, y es construcción pequeña en ruinas. Como están viendo, esta especie de castillito pequeño pues genera lo que sería zombies y demás. La verdad es algo pequeñita, el mismo nombre lo dice, pero bueno, es pequeñita y a ver, está bien. Y ya con esto le damos fin a las estructuras de planicie. Como están viendo, son alrededor de 11 nuevas estructuras simplemente para los biomas de planicie. Ahora pasaremos al bioma forest, el bosque, que es la cabaña de madera. Esta cabaña, como están viendo, ya van mejorando lo que sería la construcción y varía, como por ejemplo estas son muy estilo piedra y ya estas pues son más de maderita y tal. La verdad es que está muy bonita. Ahora pasamos con el Explore Camp, campamento explorador. Este campamento, como están viendo, pues es algo bastante pequeño con sus arbolitos y tal, no sé, está bonito también, pequeña pero bonita. Ahora pasamos a lo que sería la casa de árbol del bosque. Esta también es de mis estructuras favoritas y pues aquí puede generar lo que sería gaticos, o sea, es una zona pues como pacífica. Y por esta parte subimos y pueden encontrar esta habitación, seguimos subiendo y pueden encontrar esta otra habitación que está muy bien, muy acogedora. Seguimos subiendo y aquí pueden encontrar otra zona más amplia con un cofre, con más librerías. Puede generar lo que sería aldeanos en esta zona. Esto sería la estructura de la casa del árbol. Ahora pasamos con lo que sería las ruinas en jungla. Esta estructura, lo cual pues aquí puede generar lo que sería una especie de dungeon. Esta zona sí es como, por así decirlo, de peligro, ¿no? Puede generar pillagers en esta estructura. Como ven, es como una especie de cementerio también, esqueletos y demás. Está chévere. Me gusta también que le pongan como dificultades, estructuras así peligrosas. Y pues eso. Ahora pasamos con lo que sea la estructura de cabañas de Z de marrón. Esta estructura es más que todo pues del bioma del mushroom. Como ven, está bonito. Me gusta mucho esta estructura. Al igual como está la Z marrón, pues está la Z roja, que es esta, la cabaña de Z roja. Muy bonita también con su estructura, algo parecida también, eso sí, es como más o menos parecidita, pero esta tiene su cama con una habitación extra, tiene segundo piso, en el cual pues aquí tenemos una especie de biblioteca con su camita, otra cama más y su mesa de encantamientos. Y sí, está bonita, como les digo, para pasar la noche o vivir aquí directamente. Ya tú lo vas mejorando, no sé, pero está bonita. Ahora pasamos con la casa de Hobbit. Sin duda esta puede ser pequeña, como su nombre lo indica. O sea, de todas las que hay aquí, exceptuando pues esta es mi favorita. Esta me parece también espectacular, es como un Hobbit, una de estas casitas muy chulas con su camita y tal, pero no sé, me parece muy bien, muy acogedora. Puedo modificar esto aquí, que tenga como mi camita,
Aquí puede ser la zona de cofres, no sé, me gusta esta estructura. Y ya con esto le damos fin a lo que sería a todas las estructuras de lo que sería el bosque. Como están viendo, todas y cada una de ellas tienen su similitud, sus diferencias, no sé, o sea, tiene su toque especial. Ahora pasaremos a las estructuras de la jungla. Estas estructuras también están muy épicas y muy detalladas, así que vamos a ver todas y cada una de ellas. Y como están viendo, simplemente aquí la estructura es enorme, la cargamos y como están viendo, el templo de la jungla, ahora sí, esto es un templo de la jungla, es enorme. Haz de cuenta que entras como por acá, ¡tin! Subes y aquí te puedes encontrar a lo que sería al ojo. Aquí se genera lo que sería un ojo especial y lo que sería pillagers, cocodrilos y demás. También hay un spawner de zombies. Cuando ya derribas a todos estos, pues puedes sentarte y activar esta palanca, la cual abre como este lugar secreto con 4 spawners de esqueletos. Y si abrimos un cofre, pues puede activarse una trampa. Esta estructura es increíblemente grande. Y si está lo que sería el templo, la jungla grande, pues ahora está el pequeñito. También tiene sus cosas, puede generar, incluso para mí es más especial, ya que genera muchos bloques de oro en estos lados. Puedes subir y en esta parte superior puedes encontrarte más bloques de oro. Como están viendo, pues no sé, tiene un detalle que esto parece una cara, no sé, muy épico. Ahora pasamos con lo que sería la casa del árbol pequeña. Esta es como una especie de mini casa del árbol. También está bastante bien. Por esta zona pues hay como una especie de pociones. Es más que todo como para una casa de una bruja, no sé. De hecho sí, aquí pues se genera brujas en esta casa. Perdón por si se me está yendo la voz en alguno que otro momento cuando estoy hablando. La verdad no estoy 100% recuperado. Tengo todavía fallos en la garganta, problemitas. Pero bueno, sigamos con el video. La verdad es que estoy mostrando todas las estructuras. Son bastantes estructuras y pues la idea es que pues mostremos todas y cada una de ellas, como por ejemplo esta. Subimos por aquí, puedes encontrarte que en esta puedes generar aldeanos, loot por este lado. Aquí hay unas escaleras en el cual nos lleva a lo que sería esta parte superior. Ahora pasamos con lo que sería el templo de piedra. Este templo se sube por este lado y puedes encontrar que hay como trampas aquí. Te da lentitud, por si querías, no sé, lanzarte directamente como al cofre. Y pues en el cofre pues puedes encontrar loot especial. Aquí pues hay una trampa de lava. Pues nada más trae esto. Es relativamente poco, pero está muy bonito. Y ya con esto le damos fin a todas las estructuras de la jungla. Son alrededor de 5 estructuras únicas para la jungla. Obviamente destacándose pues el templo, que es enorme. Ahora pasamos con lo que serían las estructuras del desierto. Aquí también hay algunas cosas muy épicas. Así que empezamos con el Alien Ship. Simplemente se genera pues en el desierto, que es la nave alienígena. Como están viendo por este lado, pues aquí genera lo que sería un alienígena. Pueden encontrar lo que sería un cofre especial. Ahora encontramos con lo que sería el cráneo de la bestia. Aquí pues como están viendo más o menos en estilo bloque, pueden ver que es como un cráneo de una bestia, ¿sí? Tiene aquí como una especie de zona arqueológica con su cofre y demás, con una estructura visual más que todo. No es como para vivir o tener algo, es visual. Al igual que también podemos encontrar lo que sería el fósil de dinosaurio. Como están viendo, este sí se ve un poco mejor. Empezamos por esta parte que es como su cabecita. Es como un cráneo un poco más explorado. Tiene un camping en este lado con sus mesitas, sus sillas, todo. Y pues esta es la estructura como están viendo. También nos encontramos el oasis del desierto. Como están viendo por acá. Lo mismo, pueden generar estructuras. Aquí generan lo que será cocodrilos en este lago. Y en las pirámides del desierto, como están viendo, todo está increíble. Por aquí en la parte superior pueden encontrar un cofre. Con lo que sería aquí arriba pueden encontrar oro. Como están viendo, pueden seguir bajando por acá y encontrar lo que sería como este lugar donde aquí se generan lo que sería momias. Aquí es donde se generan las momias como tal. Pueden encontrar lo que sería una zona oculta justo aquí, que como ven tiene varias trampas. Obviamente en supervivencia lo vivirías un poco más todo. Y como ven aquí hay más loot. Y aquí pues puede generarse un mob. Como está viendo, siempre es una estructura algo grande, a mi parecer. Sí, es como casi del mismo tamaño que la de allá. Y ya con esto le damos fin a todas las estructuras del desierto. Son alrededor de 1, 2, 3, 4 y 5
estructuras al igual que en la jungla. Y pues no sé, cuéntame tú qué opinas de estas estructuras. Ahora pasaremos a lo que serían las estructuras de la mesa y empezamos con lo que sería la cabaña de mesa. Como están viendo, la mesa pues es este bloque como naranjusco, como sí, el bioma ese. Y aquí pues genera esta cabaña muy bonita, muy estilo Latinoamérica, la verdad, con sus estructuras. Aquí puede generar lo que sería escorpiones en esta estructura. Aquí se ven los escorpiones y aldeanos también. Pues como está viendo, es bastante grande, todo muy bonito. Puede generar cofres. Ahí tiene también segundo piso con su habitación. No, por eso es que le digo que tiene un estilo muy latinoamericano, muy bonito, la verdad. A ver, hay que respetar nuestras raíces, hermano. Y aquí como una especie de balcón de volado, como para colgar la ropa, aquí al estilo bien latinoamericano. Y por esta parte, pues tiene como una especie donde las vecinas chimosean el barrio. No sé, está bonita toda esa estructura, la verdad. Aquí un poco más de lo mismo. Este es como para el rico del barrio. Como están viendo, aquí ya varía un poco los colores. Ya tiene una alfombra. Se generan aquí aldeanos, como están viendo, con una cocina un poco más amplia. Subimos por esta parte superior y hay una habitación doble para matrimonial. No sé, está bien. Y aquí como para que chimoses el barrio. Y aquí ya salimos un poco del barrio y empezamos a ver lo que sería zonas espaciales. Como están viendo, una zona de control para el cohete, creo yo. Como ven, subimos a este segundo piso y aquí hay como una cava, todo. Oh no, ¿esto es un cohete? Base espacial, dice. Es una base espacial, pero parece más un cohete. Entonces vamos a empezar a ver cohetes justo en este momento, pero no sin antes ver esta estructura que pues parece también más del desierto, pero este sí es un cohete. No soy muy fan de las construcciones estas así de espaciales, pero me gusta. Está chévere, está chévere. Pasamos ahora con lo que sería la atalaya espacial. Esta atalaya también es como una especie de cohete, creo yo. No sé, es parecido a esta otra estructura de acá. Tiene sus cosas, también está bonita. Esto es como un camarote para 6 tripulantes. Subimos para acá. Uy, no, por aquí no es. Subimos para acá y podemos ver que también tiene como una zona de control. Sí, está bien. Y puede generar su loot. Está bonito todo esto. Ah, bueno, y aquí es como un mirador o qué es esto. Y te lanzas. Wow. Aquí podemos ver lo que sería un esfinge. Sí, es enorme, ¿eh? Es este pequeño esfinge de las pirámides, ¿no? O sea, es esto y ya. Y es bonito, es más que todo visual. Ahora encontramos con lo que sería el volcán, que genera esta parte aliens, como están viendo. Lo que sería el bioma de meseta es como muy asociado a los aliens. Y eso, no sé, como están viendo, está chévere. Por esta parte podemos subir y encontrarnos como una especie de lago de lava. Como están viendo, pues esto sería todo por las estructuras de las mesetas. Genera 7 estructuras, todas muy bonitas. Pero para mí la más favorita es sin duda estas dos, que es como los barrios de Latinoamérica. Ahora pasamos rápidamente a las estructuras de cerezo. Esta estructura se genera como tal en el bioma de cherry, de cerezos, como ven las hojitas muy bonitas. Aquí se genera lo que sería como abejas, todo, y zombies aquí. Y como ven, pues es esto. Es como una especie de casa japonesa, como para sentarte aquí y ya está. Y también el bioma de cherry trae lo que será la siguiente estructura. Esta es un poco más grande, que es lo que sería el templo japonés. Este templo, pues como ven, es parecido con sus laguitos, sus cosas. Aquí se generan alays. Como están viendo, subimos y puedes encontrar un segundo piso con muchas campanas, eso sí. No sé por qué tantas campanas. Y podemos ir subiendo, donde pues podemos encontrar loot. Está bastante chévere, la verdad me gusta este estilo de construcción. Y pues esas son las dos únicas estructuras que tiene el bioma de cherry. Esperemos que en un futuro sigan implementando más. Aquí se nos va a complicar un poco más porque vamos a ver todos los que serían las estructuras del océano. Así que si se genera agua mal incorrecta, por ejemplo, pues a ver, es que es un océano y si se genera una estructura en la superficie, pues se va a ver raro. Pues bueno, no importa, vamos a cargarlo aún así. Como por ejemplo, la primera estructura no puede faltar, que sin duda alguna es el barco. Este barco pues genera agua, o sea, tiene agua en esa parte, pero es porque su generación es en el agua, ¿no? Aquí genera obviamente pues aldeanos. Ese es un barco pues bueno. Aquí pues genera aldeanitos, todo. Tiene un piso inferior con sus barriles, todo. Puedes subir a lo que sería a las velas, como están viendo por esta parte. Y vamos a ver lo que sería la siguiente. Este se genera en las costas pues del agua, de las playas, como están viendo aquí hay agüita y todo.
con una especie de barco embarcado en la tierra. Y aquí genera lo que sería cocodrilos en estos lagos, así que también hay que tener cuidado. Y ahí pues obviamente loot en los cofres. Así que como ven, este es el naufragio. Acá podemos encontrarnos ahora con el barco vikingo. Este barco está bastante chévere, en el cual pues genera pillagers en todo este barco, lo cual sí te pueden atacar a la hora de que te subas o lo encuentres, así que también hay que tener cuidado en ese aspecto. Sé que son como 4 estructuras, pero una se confunde como con el nombre, ya lo verán ustedes luego cuando descarguen pues el addon. Ahora vamos a ver lo que serían los pantanos, la cabaña de bruja. Obviamente aquí se generan las brujas, como están viendo, y ranas. Pues pueden encontrar esta estructura que está muy épica, como un caldero aquí con sus cosas. Pues hay un piso subterráneo, como con una especie de cárcel. Aquí también hay más pisos. O sea, es una estructura algo grande, ¿eh? Tiene un balconcito. Sí, está bonita. Le doy un 10. Le doy un 10 a esta estructura. Se la sacaron. Y ahora nos encontramos con lo que sería la cabaña de pantano. Esta es un poco parecida a otra estructura que vimos anteriormente, pero esta sí se genera en el pantano, es un poco más grande. Como ven, también genera lo que serían las brujas aquí. Tiene una especie de como comedor. Me gusta todo como se está viendo. O sea, estas estructuras así grandes son sin duda de mis favoritas. Una biblioteca. Aquí se puede generar más. Aquí generan gatos. Otra habitación con un balconcito. Puedes subir estas escaleras y puedes encontrarte con más cofres donde puedes ver loot. Una cama, más cosas. Puedes seguir subiendo, creo. No puedes seguir subiendo. Bueno, es esto. Pensé que era un poco más grande, pero no, es lo único que hay. Está bien, no hay que negarlo. Pensé que íbamos a llegar hasta el copo. Y ya con esto pues le damos fin a lo que serían las dos estructuras que generan en los pantanos. Ahora pasemos al otro bioma más. Ahora generamos el Snowy Igloo, que es esa estructura que genera lo que sería a los osos polares. Puedes como generar el golem de nieve. Subimos para esta parte superior y aquí estamos dentro del iglú, donde pues puede generarse un aldeano en esta zona. Más camitas, todo. Está chévere, chiquitica, todo, pero pues a ver, como para pasar la noche, me gusta esta estructura. Como estábamos viendo, los vikingos están en todos lados y ahora nos encontramos con lo que sería la cabaña del vikingo. Generan pillages, es una zona maquiavélica, lo cual pues sí, hay enemigos y tal. Ah, mira, aquí hay oro. Hay oro en esta parte. Estoy viendo que tiene más cosas. Ah, sí, no había visto esta escalera. Aquí hay una escalera y en esta parte hay otra. Ah, mira, sí, es grande, es grande. Tiene 3 pisos, más o menos, sí, 3 pisos. Me gusta esta estructura. Ahora vamos a pasar a biomas varios, el cual pues puede generarse en cualquier lugar del mundo. Al globo aerostático, como estaban viendo, se genera lo que sería un aldeano con sus cofres, todo. Y pues esa estructura se puede generar en cualquier bioma, desde las mushroom, las zonas de nieve, desierto, hasta las planicies. O sea, se genera en cualquier lugar. También encontramos lo que sería el Zeppelin o dirigible, no sé cómo es que lo llaman ustedes, pero aquí también encontramos esa estructura que se generan pillagers, así que también hay que tener cuidadito. Es grande por sí, es algo grandecita. No sé si se puede entrar por dentro. Vamos a romper aquí. No es como accesible aquí a la parte interior del dirigible, pero bueno, está bastante bien lo que sería la parte de abajo. Como están viendo, está bonito. Y sí, esto es lo que pueden encontrarse en este dirigible. Ahora pasamos a otra dimensión, que es el Nether. Puede generarse alrededor de 7 estructuras, así que empezamos. El templo oscuro. Este templo oscuro está también bastante chévere. No sé por dónde se entra. Creo que por acá, sí. En este templo pues pueden encontrar lo que sería un cofre con lo que sería esqueletos withers. Aquí con una especie de trampilla en la cual podemos bajar y encontrar mucho oro. Sí, está bastante bacano, bastante chévere. Ahora pasamos con lo que sería el cráneo demoníaco. Este cráneo sí es un poco más visible, un poco más grande a comparado de los que vimos en el desierto. En este pues podemos ver que se generan piglins brutos, así que tener mucho cuidado. Aquí genera lo que sería ítems de oro. Está bastante chévere con sus camas. Obviamente una cama en el Nether medio raro, pero de que se genera una cama, se genera una cama. Podemos bajar y encontrarnos este lugar donde generan muchos blaze. Ahora pasamos con lo que sería la mazmorra del Nether. Esta estructura es algo bastante grande donde generan piglins brutos y demás. Voy a mostrar todo un poco más rápido porque si no el video se hace muy extenso. Genera oro y ya está, es lo único que genera.
y aquí como si subes encuentras más oro. Ahora pasamos, creo que sea el templo del Nether, que es algo parecido al otro que vimos, pero este de allá es Dark Temple y este es el templo del Nether. Así que entramos, podemos encontrar algo parecido que nos da lentitud, que es como una trampa, cofres de trampa, que si lo abrimos pues nos abre esta parte de acá abajo, no deja pasar, what the fuck, como que te trolea horrible. Aquí pues genera esqueletos withers, puedes bajar por este lado igualmente y puedes encontrarte más cosas, piglin brutos, un cofre con loot y poco más. Esto sería todo por esta parte. Bueno, pueden ver más por aquí que generan mobs, bastante chévere. Y pues eso sería todo por esta estructura del templo del Nether. Ahora encontramos lo que sería la aldea del Nether, esta aldea pequeñita, chévere, también parece pueblo latinoamericano. Podemos entrar aquí. Se genera lo que sería piglins, en el cual pues puedes venir y traer con ellos. Más cosas, una cama en el Nether, es medio raro. Por aquí puedes encontrar más cosas. Aquí una bajada como al pueblo, a la aldea, que si bajas pues puedes encontrarte con toda esa estructura. Que hay cabezas del Wither, cofres. Esas cabezas puedes llevártelas y hacer un Wither boss. Todo está bastante chévere. Y aquí hay una salida, tanto como en el otro lado, en el cual todas estas salidas pues une a las 3 casas que hay en el pueblo. Aldea pequeña del Nether, en el cual pues también genera algunas estructuritas, algunas cositas, pero obviamente un poco más al tamaño pequeño. Y pues bueno, ya estamos casi finalizando todas las estructuras que nos acompañan el día de hoy, este addon, así que ya vamos a lo que serían las últimas, que son como las de Len. El castillo de Len, como están viendo, esta estructura bastante bonita que genera shulkers y demás shulkers o sea, todo en esta estructura pues son de este mob. Muy bonito todo. Me gusta y pues el diseño y eso está de 10. Ahora pasamos con esta otra estructura que es muy pequeña, es una zona de encantamientos y ya. Las ruinas de Len, como están viendo, con su agüita, o sea, es la primera vez que se genera agua naturalmente en el Len. Y aquí puedes encontrarte endermites como con una especie de símbolo a la zona del dragón. Y está lo que sería el naufragio de Len. Esta estructura, como su nombre lo indica, es como el barco de Len, pues caído, como amayugado. Así que bien, puff, casi no termino, la verdad. Casi no termino. Todas estas son las estructuras que tiene este magnífico complemento. Como les dije, son alrededor de 58 estructuras nuevas. Así que chicos, como están viendo, yo creo que ya esto sería todo. La verdad fue un video bastante largo a mi parecer. Bueno, muy informativo, muchos detalles. Y pues espero que les haya gustado. Así que sin nada más que decir, en conclusión para mí, sin duda alguna es una aventura increíble que podemos tener con este addon de Structure Generation de Pixel Illusion. Ya que es una joyita, o sea, es una joya absoluta. Y no solo por sus 58 estructuras únicas, sino que también porque es el primer addon de las estructuras de Minecraft Bedrock. Y la verdad pues no sé, para mí, a mi parecer, ¿vale la pena comprarlo? Absolutamente sí. Si te encanta explorar, sobrevivir o simplemente quieres que un Minecraft más épico, este addon es obligatorio. Y los ítems como el Alien Blaster o el Jetpack juntos con todas las estructuras lo hacen inolvidable para un jugador de Minecraft. Y dime las experiencias tuyas en los comentarios, porque sin nada más que decir, ahora sí que sí. Chicos, mi nombre es Denator y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta luego. Casi que no termino.